Gracias y paz a todos los miembros de este grupo, siendo las 20 horas 46 minutos, hora de Argentina. Eh, bueno, quiero aprovechar este tiempo para hacer una breve reflexión de la palabra de Dios. Bueno, quiero comentar un poco sobre la salvación, algunos aspectos de la salvación que tenemos que llevar en cuenta, ¿verdad? Decimos muchas veces que la salvación no es por obra. Y ciertamente la Biblia dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Pero ¿de qué obra está hablando el texto cuando dice la salvación no es por obra? Voy a pegar el texto aquí y vamos a desarrollar en base a su contexto histórico. ¿eh? Leamos Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Dice así el apóstol Pablo: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, esa fe para salvación, no de nosotros, sino de Dios. Dice que es de Dios esa fe. Y esto, refiriéndose a la fe, dice, no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La fe. Repito el versículo 8. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto, refiriéndose a la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, el don de Dios aquí refiere a la fe, ¿verdad? Entonces aquí el verso 8 aclara que esto viene de Dios, la salvación viene de Dios, que la fe ¿m? viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, la fe que tenemos es un don de Dios. Y dice claramente el verso 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esta fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Claro, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Lo que nos aclara aquí Pablo es que eso viene de Dios. La fe para salvación viene de Dios. Esta fe, ¿verdad? Viene de Dios. Entonces, es un don de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando escuchamos el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, la buena noticia, y tenemos fe por medio de ese mensaje, despierta a nosotros la fe. Esto es un don de Dios. O sea, esto viene de Dios. Porque claramente dice la palabra, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios convence al mundo de pecado. Y cuando dice al mundo, se refiere a la humanidad. Es Dios que convence a través de su Espíritu de pecado a la humanidad. Entonces es Dios quien nos usa a nosotros para predicar el Evangelio cuando ya somos cristianos. Cuando ya somos cristianos y vivimos para Dios, hablamos de parte de Dios, pero es Dios quien a través de nosotros habla a las vidas. Es Dios a través de nosotros quien, a través del mensaje del Evangelio, llega a los corazones. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Pues hará lo que debe hacer. Entonces, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y aquí está diciendo claramente en Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esta fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la fe para salvación es un don de Dios. Seguimos leyendo el verso 9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra. Creados en Cristo Jesús para buena obra. Nótese que aquí dice, creados en Cristo Jesús para buena obra. Creados.
O sea, somos una nueva creación. Lo mismo dice el apóstol Pablo. O sea, el mismo escritor de Efesios es el mismo que escribe la, el tan famoso texto que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es. Y al ser nueva criatura, es una nueva creación. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas todas nuevas. Esto quiere decir que es un proceso en donde Dios va transformando nuestra vida a medida que vamos agarrados de Él. Entonces, esto no pasa de un día para otro. Esto pasa con el paso del tiempo. Entonces dice aquí el verso 10 del capítulo 2 de Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Increíble, que dice que somos salvos no por obras, pero sí creados en Cristo para buenas obras. Repito, no somos salvos por obras, pero sí dice el texto que somos literalmente ¿m? creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, la fe para salvación viene de parte de Dios. Porque claramente en Romanos 10:17, el apóstol Pablo, que es el mismo escritor de Efesios, dice claramente, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, ¿qué despierta nuestra fe? Es el oír de la palabra de Dios. Al oír de la palabra de Dios viene a nosotros la fe. Entonces dice claramente, la fe viene, no está en nosotros, sino viene a nosotros por el oír de la palabra de Dios. Y esto es interesante, hermanos, porque dice claramente que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios es el que convence al mundo de pecado. Y repito, quizás usted dirá, ¿por qué repito y repito esto? Es para que usted se grabe que quien convence a los hombres de pecado es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Al nosotros ser el templo de Dios, ese Espíritu Santo, cuando damos lugar a Dios, a que Él maneje nuestra vida, a que Él haga de nosotros conforme a su voluntad, entonces nosotros hablamos de acuerdo a como Dios quiere que hablemos, ¿verdad? Porque está en nosotros el someternos a Dios. El someternos a Dios es voluntario. Claramente dice allá en Apocalipsis el Señor Jesús, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aunque ciertamente refiere a un género, ahí en el texto, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, en realidad refiere a toda la humanidad. Es una invitación, ¿verdad? Es una invitación de parte del Señor Jesús. Mejor dicho, es un llamado e invitación a compartir con él. Y quien escuche la voz de Dios, dice claramente, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, esta es la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que es Dios quien obra por medio de quien predica el Evangelio. Es Dios que a través del mensaje del Evangelio convence al mundo de pecado, porque es el Espíritu Santo de Dios que llega a los corazones, no nuestras palabras, no nosotros. Nosotros somos una especie de parlante, de parlante de Dios, ¿verdad? Parlantes conectados a un equipo y el equipo es Dios. La energía, el sonido, viene del equipo, ¿verdad? Y el parlante solamente es lo que hace sonido, pero todo equipo tiene un amplificador. Y nosotros estamos conectados a Dios por medio del Espíritu Santo. Y es Dios hablando a través de nosotros. Y nosotros somos una especie de parlante que parlante de Dios, ¿verdad? Tenemos que entender esto para que nosotros no querramos llevar la gloria, como muchas personas que tienen un don, tienen un ministerio y a veces quieren, por la ignorancia, recibir de parte de los hombres halagos, reconocimiento.
aquí el punto es entender que la salvación viene de Dios. La fe para salvación viene de Dios. Entonces, eh, la, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Y en el contexto histórico que refiere el mensaje del apóstol Pablo, tenemos que entender que había dos formas de justificarse o de tratar de justificarse delante de Dios. Una era guardando la ley, siendo obediente, pero como esto no podía ser, era y fue necesario durante el tiempo de la ley, los sacrificios, los continuos sacrificios. Fue necesario, ¿verdad? Pero a Dios no agradó eso nunca. Por eso dice en Hebreos capítulo 10, verso 5, el Señor Jesucristo hablando, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Mm? Así dice el Señor Jesucristo. Voy a pegar el texto y lo voy a leer. Entonces aquí empiezo a leer desde el verso 5 hasta el verso 9 del capítulo 10 de Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 5 al 9 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, y este que habla aquí, que cita el escritor de Hebreos, es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, dice el Señor Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, Jesucristo, primero, ¿verdad? Sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación por los pecados no quisiste, le dice el Hijo al Padre, le dice Jesús al Padre, perdón. Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero y establece esto último. Aquí en el verso 9 dice, quita lo primero y establece esto último. ¿Y a qué refiere aquí? Bueno, si analizamos el contexto, está hablando de lo que dice el verso 8. Sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ahora, ¿por qué se hacían esos sacrificios y todas esas cosas? ¿Por qué se hacían? Si a Dios no le agradaron, ¿por qué se hacían? Se hacían por el pecado del hombre. Repito, no era porque a Dios le agradaban esos sacrificios. A Dios no le agradaban esos sacrificios. Por eso Jesús dice, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por los pecados no quisiste. ¿Pero por qué no quiso Dios? Porque por el pecado del hombre. O sea, el hombre a través de su pecado hizo necesario el sacrificio, las ofrendas y los holocaustos y expiación por el pecado, porque justamente acá la cuestión era el pecado del hombre y era la forma en que el hombre mantenía una comunión. Y era renovado, digamos, ¿verdad? Por medio de la ley y los continuos sacrificios. Pero esos continuos sacrificios a Dios no le agradaron. Entonces Jesucristo dice aquí, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, le dice a su Padre, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, quita esto que no te agrada. Los sacrificios, las ofrendas, holocausto y expiación por el pecado, quítalo. Y establece esto último. Y esto último tiene que ver con el sacrificio de Cristo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Me has preparado cuerpo para entregarme y que sea el único sacrificio agradable, una vez hecho y para siempre. Esa es la diferencia entre el sacrificio de Cristo y los continuos sacrificios que se hacían para tratar de agradar a Dios, pero Jesús dice que no agradaron a Dios. Entonces aquí entendemos que es Jesucristo que puso fin a los continuos sacrificios, del cual en la profecía de Daniel 9:27 está escrito. Veamos.
Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con mucho. Y a la mitad de la semana, que son 3 años y medio, donde Jesús muere en la cruz, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Para esto vino Cristo Jesús. Lo dice Hebreos capítulo 10, verso 5 al 9. Holocausto y expiación, perdón, sacrificios y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dice el verso 9 del capítulo 10 de Hebreos. Y diciendo luego el Señor Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece esto último. Y esto último tiene que ver con el único sacrificio aceptable para Dios que tiene eficacia para siempre. Tiene eficacia para siempre. Es el único sacrificio por el cual nosotros podemos ser salvos. Entonces, este sacrificio que hizo Cristo puso fin a los continuos sacrificios. Por eso el Señor Jesucristo le dice, quita lo primero, que era esos sacrificios y ofrenda, continuos sacrificio y ofrenda, según la ley, y establece esto último. Entonces, cuando en Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con mucho, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas, se refiere a que Cristo puso fin a esos continuos sacrificios a la mitad de la semana. Esa mitad de la semana es 3 años y medio, porque la semana entera tiene 7 años. Y Él puso fin. Él puso fin a los continuos sacrificios. Entonces también finalizó a través de su sacrificio el sacerdocio levítico. Aunque seguía administrando ya para Dios, tanto el sacerdocio y todo lo que tenía que ver con la ley, con los rituales en la ley de Moisés, quedaron abolidos, ¿verdad? Y no estoy hablando de los 10 mandamientos, sino de la práctica de la ley de Moisés al pueblo de Israel. Y el sacerdocio levítico, y los sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces, Dios nos dio la posibilidad de ser salvos por solamente creer en Jesucristo. Nosotros estamos en esta condición de vivir bajo la gracia de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, volviendo a lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo dice claramente, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto viene de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces es Dios quien nos salvó, quien nos da la fe a través de su palabra para que nosotros podamos ser salvos. Y es Dios que nos salvó por medio del sacrificio de Cristo y puso fin al pecado. Jesucristo puso fin al pecado en la cruz. Está escrito en Daniel 9:24. Leamos. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, ahí el ángel está diciendo a Daniel, para la razón de por qué este tiempo, de estas 70 semanas, este es el objetivo de las 70 semanas, dice el ángel a Daniel. 70 semanas, son 70 semanas de tiempo, están destinadas, le dice a Daniel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Y muchos dicen que Jesús no puso fin al pecado. Claro que puso fin al pecado. ¿Y qué fin puso al pecado? El pecado nos llevaba a la muerte. Y Jesús puso fin al pecado para que ya no nos lleve a la muerte a través de su sacrificio. Cuando aquí dice poner fin al pecado, Cristo en la cruz puso fin al pecado, porque ahora creyendo en Él, los pecados no nos llevan al lago de fuego. El apóstol Juan dice, hijitos, si pecamos, abogados tenemos para con Dios, Cristo Jesús. O sea,
Los pecados ya no nos llevan a la condenación, ni hace falta sacrificios continuos para tratar de mantener una paz con Dios. Ya la paz con Dios lo tenemos por medio de Cristo Jesús. Ya la paz con Dios la tenemos por medio de Cristo Jesús a través de su sacrificio. Jesús le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué significa esto? Me voy a dar en sacrificio para que ustedes tengan paz con Dios. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no las doy como el mundo la da. Ahora por mí van a tener paz para con Dios. Esto es lo que realmente significa esa frase de Jesucristo. Como dije anteriormente, no tiene que ver con un estado emocional, sino con un estado del alma. Tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo dice, y esa fe no de vosotros, sino de Dios, porque es un don. Entonces aquí en el verso 24 dice, poner fin al pecado y expirar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Dice, para traer la justicia perdurable o justicia perpetua. Jesucristo trajo la justicia perdurable. Porque ahora somos justificados continuamente por medio de la fe. Y esa es la justicia perdurable o la justicia perpetua. El que seamos tenidos por justo, no por nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Y aquí es glorificado Dios, es glorificado el Señor Jesucristo, porque la obra de Cristo en la cruz es quien nos salva. Nos salva en tiempo pasado, nos salva en tiempo presente y nos salvará en tiempo futuro. Ya que el sacrificio de Cristo es eficaz en los tres tiempos. Pasado nos salvó, presente nos salva, futuro nos salvará. Entonces, sí trajo Jesucristo la justicia perdurable. Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso todos estos 6 puntos se cumplieron. Pero hay 2 puntos que he resaltado aquí para que entendamos los que estamos aquí, que la semana 70 se cumplió. Y quien cumplió el objetivo y en el tiempo establecido por Dios, que fue anunciado de parte de Dios por medio del ángel a Daniel, Jesús lo cumplió. Esa era literalmente poner fin al pecado. Es a través del mensaje del evangelio, por medio del sacrificio de Cristo, que se anuncia las buenas nuevas y que los cautivos en el pecado son libertados. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis a Cristo, que es la verdad, y la verdad os hará libre. La gloria y la honra sean para Dios en este momento. Si alguno está escuchando y alguno está diciendo amén en su corazón, sepa que yo no estoy hablando por mi propia cuenta. Estoy hablando de parte de Dios, y esto es de parte de Dios para su vida. No soy yo, es Dios. Y es Dios también tocando tu corazón para entender y para estar más seguro de que estamos en Dios, de que somos el templo de Dios y de que tenemos que buscar agradarle en todo tiempo, que Dios tenga el lugar que le corresponde en el corazón nuestro, ese primer lugar, y busquemos nosotros darle continuamente ese lugar a Dios. Entonces aquí quiero finalizar, porque yo sí me voy a extender, voy a hablar y hablar y hablar, y espero que les sirva esto que estoy hablando, sinceramente, que Dios a través de estos audios edifique su vida y edifique también la mía, porque yo estoy en ese mismo proceso que ustedes. Yo estoy en el mismo proceso que ustedes. Todos estamos en un proceso continuo en el que literalmente nosotros estamos buscando ser mejores. Pero no para enseñorearnos y decirnos yo soy el más santo de los santos, no. Estamos enamorados de Dios, ¿verdad? Me imagino que usted, varón, mujer, están enamorados de Dios, ¿verdad? Como yo me siento enamorado de Dios. Me siento enamorado de Dios. Entonces, hermanos, esto que quede claro, la salvación es un don de Dios. Porque literalmente todo viene de Dios. Tanto la salvación es un regalo, como así la fe para ser salvo también es un regalo.
Lo único que nos queda a nosotros es perseverar en Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo, apartaos de mí, nada podéis hacer. Y apartarse de Dios, muchas personas toman como que si yo no congrego en tal congregación, ya estoy apartado de Dios. Eso no es cierto. El apartarse de Dios tiene que ver con una condición del corazón. Porque usted puede congregar en todas las congregaciones que quiera. Puede, si quiere ir a dormir en la congregación, ir a instalarse en el templo, hecho de cemento, ¿verdad? Pero le digo algo, no porque usted viva en un templo o viva rodeado de pastores, usted está cerca de Dios. Eso es un error. ¿Mm? Nosotros estamos cerca de Dios cuando hacemos caso a Dios. Cuando le damos ese lugar que le corresponde a Dios. Jesús dijo claramente, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oír la voz de Dios, es decir, amén a su palabra, a su mensaje, es decir, amén. Así es, Señor. Aunque sea dura la palabra, aunque nos duela, y aunque quizás esa palabra de Dios nos exhorte, nos reprenda duramente, ¿verdad? Nuestra condición. Pero todo lo que viene de Dios es bueno para nosotros, porque Dios nos ama y Dios corrige al hijo e hija que ama, ¿verdad? Entonces, aún la corrección que viene de parte de Dios nos hace muy bien, nos alegra, porque sabemos que Dios se está preocupando por nosotros. Porque los impíos viven en su mundo, ¿verdad? Sin temer a Dios. Y usted dice quizás en su corazón, ¿y qué pasa con ese impío? Que nunca le pasa nada malo. Y me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí. Que a veces miramos al costado o al frente y vemos a los impíos como que la están pasando bomba, ¿verdad? Y nos desanimamos y decimos, ¿por qué a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, nos pasa esto, nos pasa aquello? ¿Por qué nosotros nos sentimos quebrantados por el pecado que a veces hemos cometido? Y esa gente impía viven en un jajaja, en un jajaja continuamente. Y renegamos muchas veces y decimos, ¿por qué ellos tranquilos, aparentemente, entre comillas, y nosotros quebrantados? Pero justamente eso es lo que demuestra que somos hijos de Dios. Pues si nosotros, nuestro corazón está quebrantado, es justamente porque aquí todavía, en nuestro pecho, en nuestro corazón, vive Dios. Si todavía Dios habita en nosotros, porque somos su templo, entonces claro que el Espíritu Santo está contristado, está triste por el pecado. Lo que hace falta es arrepentimiento y fe en su promesa, porque Él es fiel y justo para perdonar a aquellos que confiesan su pecado, a aquellos que se arrepienten. Hay que tener fe en la palabra de Dios y hay que confiar en el amor de Dios. ¿Acaso Dios no sabía de antemano cuántas veces le íbamos a fallar a Él? Si entendemos a cabalidad los atributos de Dios, del Padre y del Hijo, pero principalmente del Padre, yo le pregunto, hermano o hermana que estás escuchando, si entendemos, comprendemos todos los atributos de Dios que la Biblia nos menciona, los atributos de Dios, ¿acaso Dios, al aceptarnos como pueblo, al aceptarnos como hijos, ya no tenía previsto todo lo que nosotros íbamos a hacer? ¿Acaso Dios no sabe o no supo de antemano en los pecados que íbamos a caer? Dios nos ama aún sabiendo que pasado mañana, dentro de un año y pasado, nosotros quizás vamos a cometer algunos pecados que nos va a avergonzar. Porque los pecados nos da vergüenza. O sea, los hijos de Dios que estamos en Dios, literalmente, sentimos vergüenza del pecado, no nos conformamos en esa condición. Entonces, Dios sabía de antemano los pecados, los errores que ibas a cometer. Y Dios así, sabiendo tu condición, sabiendo, así como Jesús sabía, literalmente, que Pedro le iba a negar y le dijo, me vas a negar. Así Dios sabe cuántas veces nosotros vamos a pecar, cuántas veces vamos a caer. Y ahora está en nosotros que a diario tratemos de no pecar. Pero ¿cómo lograr tratar de no pecar si estamos viviendo en este cuerpo y en esta condición de humanos corruptibles, con esta naturaleza caída? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo se logra eso? Se logra a través del Espíritu Santo en nosotros, a través de la simiente de Dios
el Espíritu Santo. Yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, puse el fundamento. ¿Y quién es el fundamento? Cristo Jesús. Porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Y este fundamento es la base de nuestra vida y es la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios que es el Espíritu Santo en nosotros. Es la base de una nueva vida para que entonces se cumpla lo que dice el apóstol Pablo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Dice, he aquí son hechas todas nuevas. Gloria y honra a Dios por los siglos de los siglos, al Padre y al Señor Jesucristo. Entonces nosotros literalmente, hermanos, estamos llamados a vivir una vida santa, agradable, como dice Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. O sea, muchas personas creen que esa es la paz que viene de Dios. Conformarte a este siglo, conformarte a los lujos, a las cosas que este tiempo te da. Este tiempo tan corto, ¿verdad? El tener las cosas materiales, bienestar económico. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, tengamos lo que tengamos, tenemos que entender por encima de todo que aquí estamos como peregrinos. No os conforméis a este siglo. No se afanen. No se afanen de las cosas de esta tierra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra fe. De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa transformación es la que Dios hace por medio de su Espíritu Santo. Pero el versículo 1 dice el apóstol Pablo, os ruego hermanos, así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Esto qué significa, hermanos? Que tenemos una responsabilidad. Nosotros somos el templo de Dios y tenemos una responsabilidad con nuestro cuerpo. Tenemos una responsabilidad sobre nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Claro. ¿A dónde viene a morar el Espíritu Santo? Nosotros somos el templo de Dios. Cuando ya somos pueblo santo adquirido por Dios, cuando ya pertenecemos al pueblo de Dios. Entonces aquí tenemos que entender que la salvación viene de Dios y es Dios que nos usa y que nadie puede hacer algo para justificarse delante de Dios porque Cristo lo hizo en el pasado. ¿Y qué nos toca a nosotros en tiempo presente? Vivir para no pecar. En tiempo presente a nosotros nos toca vivir para no pecar, tratando de no pecar, tratando de no pecar, tratando de vivir una vida agradable, santa a Dios, como dice el verso 1 del capítulo 12, acerca de la santidad, de la consagración. Y esto se logra por medio del Espíritu Santo. Se logra por medio del Espíritu Santo. No se logra, no logramos nosotros por nuestra propia cuenta, porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. O sea, es inútil luchar solo. Es necesario el Espíritu Santo. Y el que no tiene Espíritu Santo, pida y Dios le dará. Porque si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, el que no tiene Espíritu Santo, pida con fe, no dudando, y Dios le dará. Dios quiere habitar. Dice Jesucristo, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Dios quiere habitar en usted. Es cuestión que usted quiera permitir que Él habite. Y entonces, cuando entendemos que la salvación viene de Dios, la fe para salvación viene de Dios, la salvación viene de Dios, y que ese sacrificio de Cristo
nos justificó de pecados pasados, nos justifica de pecados presentes y nos justificará de pecados futuros, entendiendo que en los tres tiempos del hombre, en los tres tiempos humanos, el sacrificio de Cristo es el único que nos puede justificar delante de Dios. Y somos tenidos por justo no por nuestras propias obras, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz. La obra que nos hace justo delante de Dios es la obra de Cristo en la cruz, que es el sacrificio de Cristo. Entonces la obra que nos hace justo, nos hace santo, que nos hace estar perfectos delante de Dios, es el sacrificio de Cristo. Entonces dice claramente el apóstol Pablo que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse porque ya hay uno que hizo algo para siempre, un sacrificio y para siempre. Y es el único sacrificio aceptable para Dios. Por eso Jesús dice, quita esto primero, que son los sacrificios y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado que no te agradaron. Quita esto primero y establece esto último. Y esto último desde ahora y para siempre. Y ya nosotros tenemos acceso a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién lleva toda la gloria? ¿Quién lleva toda la honra? Es Dios. Lo único que a nosotros nos toca es vivir para Dios. Es si caemos en pecado, cometemos errores, que no sea porque vivimos para el pecado, sino por flaqueza, por inmadurez. Pero no nos quedemos ahí. Si cometimos errores, si cometimos pecados, confesemos esos pecados, pidamos perdón y sigamos adelante. Sigamos adelante, mejoremos nuestros pensamientos, nuestros deseos, mejoremos la condición de nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que puede cambiar todo eso, no nosotros. Leemos, ¿verdad?, en Gálatas capítulo 5, versos 20 al 22 sobre los frutos del Espíritu. Paz, mansedumbre, templanza, fe, etcétera, etcétera. Todos estos son frutos que vienen del Espíritu. Son frutos del Espíritu de Dios en nosotros. Pero es de Dios, no de nosotros. Por eso dice frutos del Espíritu. ¿Y de qué Espíritu? Es del Espíritu de Dios en nosotros. Es Dios que produce esos frutos en nosotros, pero es por medio de la permanencia. Por medio de permanecer. Entonces, todos esos frutos vamos a dar a su tiempo si permanecemos. Hermanos, yo sé que me he extendido más de lo que yo tenía que hablar, pero sinceramente, si no paro aquí, sé que quizás ya voy a aburrirles si ya no lo he hecho, ¿verdad? Pero creo que quedó bien claro, ¿verdad? Que la salvación viene de parte de Dios. O sea, todo es de parte de Dios. La salvación es de parte de Dios. La fe para salvación es de parte de Dios. La obra de la salvación es de parte de Dios. Nosotros nada podemos decir que nos podemos gloriar. Porque aún predicando el Evangelio, aún predicando de su palabra, tampoco nosotros nos podemos gloriar, porque es Dios que habla a través de nosotros. Es Dios que convence al mundano, al mundo, a la humanidad de pecado. Es Dios. Y entonces, para que Dios hable a través de nosotros, tenemos que ser llenos de Dios. Nuestro deseo continuo tiene que ser llenos de Dios. Y llenos de Dios no es estar llenos de teología humana. Porque muchas personas piensan que el mucho estudio de la palabra de Dios, de la teología humana, los dogmas, el saber mucho de los dogmas, eso viene de Dios. Eso es herramienta. Es una herramienta que se puede usar para bien y para mal, porque hay mucha gente que con la teología hace lo malo. Hay gente que sabe de doctrina, y aunque sabe lo correcto, hace lo malo. Entonces, son herramientas que te pueden servir para lo bueno y para lo malo. Pero el hecho relevante aquí es que para ser instrumento de Dios, Dios tiene que habitar en nosotros. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, si somos el hábitat de Dios, o sea, somos la casa de Dios y Dios habita en nosotros y nos llenamos de Él, de lo abundante del corazón habla el hombre. De lo abundante del corazón habla la boca, habla el hombre. De eso que abundamos en Dios, vamos a hablar de Dios y vamos a llegar a otros. O mejor dicho, Dios va a llegar a través de nosotros a otra persona. Y así muchas personas van a creer. Y así Dios va a ser glorificado. Porque es su palabra la que va a salir de nuestra boca, si somos llenos de Él. Hasta aquí entonces
este mensaje y espero que pasen una muy buena noche, todos los hermanos que están aquí. Repito, así como ustedes están en una condición de estar en un proceso, en una condición de proceso, estamos continuamente en un proceso. Usted y yo, todos aquí estamos en un proceso. Y somos miembros del cuerpo de Cristo literalmente. La invitación de parte mía y más principalmente de parte de Dios es a seguir adelante, confiando en Dios. Y repito, si alguno ha cometido pecado, se siente desanimado, se siente triste, piensa que Dios no le ama, siga adelante, confiese su pecado, arrodíllese, humíllese ante Dios. Es agradable, es hermoso humillarse delante de Dios, es hermoso humillarse delante de Dios y hay que agradecer a Dios eso. Hay que agradecer que Dios permita que nosotros nos humillemos delante de Dios. Porque ahora podemos tener acceso al trono de la gracia. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos acceso a Dios por medio de Cristo Jesús sin ningún problema. Entonces es un privilegio humillarse hoy delante de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados a los pies del Señor. Y dar toda honra, toda gloria a Dios. Aún en nuestros errores Dios se glorifica porque es Él el que es exaltado. Él es el reconocido. Y Él es glorificado en nosotros. Todas las cosas le son para bien o le va para bien a los que aman a Dios. Que tengan muy buenas noches. Gracia y paz para todos.